Que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes. Sea bendito el nombre de Jesús desde hoy y para siempre. Alabanzas al que vive. Cristo es bueno y para siempre su misericordia. Alabamos al Señor, amén. Qué hermoso es estar en la presencia del Señor, amén. Tener la paz, tener toda la confianza para llegar a ese Cristo glorioso y decirle: Señor, heme aquí. Tengo este problema. Tengo esta dificultad. Abrir nuestro corazón al Señor, aunque Él sabe todas las cosas. Él sabe todas las cosas, cómo te sientes, qué es lo que estás pasando, qué es lo que estás sufriendo, cómo estás como un cordero solo en un valle, entre cerros, solo viendo hacia dónde vas a agarrar. Bueno, hoy traigo un tema para reflexionar. Qué maravilloso fuera que si nosotros tuviéramos la confianza para decirle a nuestro líder espiritual, al ministro: tengo este problema, tengo el problema del cigarro, vamos a decirlo así, tengo el problema del alcohol, tengo el problema de ser iracundo, tengo el problema que soy adúltero, mentiroso, engañador, tengo este problema, ministro, ayúdeme, ¿qué es lo que puedo hacer para quitarme este problema? Pienso yo que si fuéramos francos unos con otros, nos ayudaríamos, amén, aportaríamos ideas y oración, cómo podemos nosotros ayudar al hermano que antes de llegar a la iglesia, 1 cuadra, 2 cuadras, apaga el cigarro, o el que llega síntomas de crudo, vamos a decirlo así, amén, todavía hasta ebrio a la iglesia, amén, o aquel que se avergüenza porque tomó al día siguiente y ya no quiere congregarse, ya no quiere escuchar de la palabra, amén. Qué maravilloso fuera que si nosotros descubriéramos nuestro pecado delante del ministro, delante de la persona que tenemos confianza, y decirle: tengo esta dificultad que me hace poner triste. En Proverbios 28:13 dice: el que cubre su pecado no prosperará, y el que lo confiesa y se aparta de él tendrá misericordia. Amén. Debemos nosotros tener en cuenta que Proverbios 28:13 aparta el que cubre su pecado, ya sea por vergüenza, ya sea por lo que dirán, porque no puede dejarlo, porque intenta él solo, ¿no? Y se ve como esa oveja, volteando a ver quién le ayuda, volteando a ver quién tiene misericordia. Pero ¿cómo ayudar a alguien que no sabemos qué tiene? Dios sabe lo que él tiene, pero a veces él no tiene la fortaleza para sujetarse del Señor y estar bajo la sombra de ese Dios todopoderoso. Pero en cambio hay personas que dicen, confiesan su pecado, se apartan de él y alcanzan misericordia. Aquí la diferencia son dos muy grandes. El que está triste siempre porque no puede con ese pecado, no puede con ese estorbo, ¿amén? No puede con esa dificultad. Y el otro que se decidió y pudo. ¿Cuál fue la diferencia entre estos dos? ¿Cómo aquel pudo apartarse para alcanzar misericordia? Ahí está el detalle. El que se apartó, pues confesó su pecado, pidió ayuda, pues. O sea que el pedir ayuda hace la gran diferencia entre el poder y no poder. Acuérdense que somos un cuerpo en Cristo. Aunque hay muchas personas que te puedan criticar, que te puedan aplastar y ver como menos, porque tú tienes un pecado que no puedes vencerlo. Pero hay otras personas que tienen misericordia, que ven una honestidad en ti, cual confiesas ese pecado. ¿Ven? Habrá otras personas que van a apuntarte y te van a condenar, pero habrá otras personas que te van a ayudar. Tú tienes que confiar en que esas personas que te van a ayudar te van a decir cómo tú le vas a hacer, porque también lo hicieron ellos, porque un día estuvieron en pecado ellos también y van a tener misericordia de ti. ¿Por qué? Porque confesaste tu pecado. ¿Y cuál es la diferencia? Que cuando ellos te empiecen a orar por ti, cuando empiecen a cuidarte, amén, cuando empiecen a aportar ideas, cómo puedes tú dejar ese pecado, entonces vas a encontrar la solución, cómo apartarte de ese pecado. Y ya que te apartes de ese pecado, entonces alcanzarás misericordia y tú serás ayudador de otro que se va a acercar de esa manera, sea hombre, sea mujer, sea joven, vas a ayudarle, vas a aportar, porque algún día tuvieron misericordia de ti también.
¿Ven? En cambio, hay personas que se encuentran con feroces hombres y mujeres que en lugar de aportar ideas, los apuntan. Pero hay que también ser sinceros con nosotros mismos. ¿Qué es lo que me está apartando de una gran bendición? ¿Qué es lo que me está apartando de esa bendición de estar bajo la sombra del Omnipotente? ¿Qué es lo que me está apartando de esa bendición que dice la Biblia? Que nosotros somos más que vencedores. ¿Por qué me está apartando? ¿Y de qué? ¿Por qué no alcanzo esa madurez espiritual? ¿Por qué no alcanzo esa fortaleza espiritual? ¿Cuál es lo que me hace falta? Lo que te hace falta está en Proverbios 28:13. Dice la palabra, amén, el que cubre su pecado no prosperará. En realidad les confieso algo, creo yo que hay personas que cubren su pecado porque les da vergüenza, porque creen ellos que todos lo vamos a acusar, porque nos ven predicando fuertemente contra el pecado, creen ellos que nosotros vamos a aplastar al pecador, y no es así. Predicamos contra el pecado, predicamos contra Satanás, predicamos la información que lleva a Jesucristo, le predicamos la bendición, le predicamos la salvación, mas no somos de los que aplastan a aquellos hombres y mujeres que están con un problema de pecado, porque hay pecado y hay faltas, ¿no? Diremos, hay faltas administrativas y hay delitos, vamos a decirlo así, ¿no? ¿Cuáles son los delitos? Los pecados. ¿Y cuáles son las faltas administrativas? Pues son aquellos descuidos que tienes que no alcanzan a ser pecados. ¿Como cuáles? Como que se te olvidó orar hoy en la mañana. Como el que no oraste por la comida cuando estabas comiendo, cuando ibas a comer. Como el que se te olvidó ofrendar o diezmar. ¿Entiendes? ¿Y cuáles son los delitos y cuáles son los pecados? Son iguales. Bueno, delito y pecado viene siendo fornicación, mentira, engaño, todo eso. Todo eso te empobrece al hombre, y hay hombres que no quieren confesarlo. Prefieren ellos luchar solos. Pues somos un cuerpo, no podemos dejar que un alma luche sola. Para eso están los ministros. Le decía yo a una hermana, le decía, bueno, me dice, ¿cómo puedo yo aprender, hermano? Hermana, le use la lógica. ¿Pero cómo? Hermana, cuando usted quiere un pastor, ¿a dónde va? ¿Qué busca? Pues cuando quiere ser pastoreada, ¿qué busca? ¿Un pastor? Ok. Cuando usted busca una profecía, ¿qué oye? Pues a un profeta. Cuando usted quiere ser enseñada, ¿a dónde va? ¿Qué busca? Pues un maestro, pues. El pastor no es un maestro, ¿no? El profeta no es un maestro, el evangelista no es un maestro. Dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento, dice el Señor. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Por qué vamos a la escuela? Nosotros cuando íbamos a la escuela, nosotros no íbamos a escuchar al jardinero, no íbamos a escuchar nosotros al albañil, no, estábamos escuchando al maestro, a los maestros que nos enseñaban y aportaban algo. ¿Para qué? Para educarnos. Nosotros, ¿qué es lo que buscamos? Si a mí me falta enseñanza, ¿qué es lo que va a buscar usted, mi hermano, mi hermana? Un maestro. No hay de otra, pues. Y hay ministerio de maestro. Claro que hay ministerio de maestro. Pero me decía ella, es que ellos enseñan la ley. No, porque los ministerios se dieron después de la ley, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué necesito yo? Usted necesita un maestro que les enseñe Biblia, que le enseñe cuántos libros son, cuántos libros tiene el Antiguo, cuántos libros tiene el Nuevo, a partir desde ahí, y vámonos adelante, y ser honesto. Así no van a dar tablas, así no van a dar fundamentos, así no nos da vergüenza cuando nosotros nos atrape un pecado. Nosotros vamos a decir, ¿sabes qué? Sé que tengo que confesar mi pecado, y no delante de ti, delante de Cristo, pero como tú eres mi hermano, necesito que me apoyes, dame una idea cómo salir de este pecado. Rápidamente el fariseo te va a decir, lee la Biblia, ahí viene. No, pero el hermano que tiene misericordia va a decir, a ver, hermano, si usted quiere, cuéntemelo. Y lo va a contar y usted le va a dar ideas cómo salir, siempre conforme a la palabra, siempre conforme a la Biblia. El que cubre su pecado no prosperará. A veces ya se te fueron los sueños de Dios, se te fue la palabra del Señor, ya no tienes idea de cómo leer la Biblia. Aún le pasa a mucha gente que tiene años
en la Escritura. Siempre se va al mismo salmo, siempre se va al mismo libro, siempre lee lo mismo y siempre predica de lo mismo que ha escuchado por años. ¿Cómo predicar algo diferente? ¿Necesitas un maestro? Sí, necesitas alguien que te enseñe cómo hacer las cosas. El pastor pastorea, el evangelista evangeliza, el profeta profetiza, el maestro enseña. Es por eso que nosotros tenemos que ponernos las pilitas, hermano. Amén. El que cubre su pecado no prosperará. Primero, se ennublece el entendimiento. Rápidamente, con el pecado, entra el temor y entra, me van a acusar, me van a criticar, me van a decir, yo que tengo tantos años, estoy batallando con esto, no es posible. Y empieza el enemigo a atacarte en la mente. Pero hay algo, hay esa voz que oyes y dices, ¿sabes qué? Tú tienes que confesar el pecado. Jesús, fumo, vamos a decirlo así, ¿no? Tomo, vamos a decirlo así, ¿no? ¿Sabes qué? Ayer tomé, Señor, perdóname, ¿no? Confieso mi pecado. Ahora, ¿cómo hago para no volver a tomar? Entonces tengo que ir a ver qué hermano, no, pues qué, un maestro, ¿cómo le puedo hacer? Y el maestro siempre tiene paciencia para con el alumno. Esa es la característica de un maestro bíblico. Siempre tiene paciencia, siempre está dispuesto, siempre tiene amor, siempre tiene templanza y siempre tiene palabra. Qué maravilloso por los maestros, ¿no? Así que, mas el que confiesa y se aparta, tendrá misericordia. ¿Cómo apartarme si nadie me enseña cómo apartarme? Nomás no paso por un expendio y ya. Y la sensación, eso tenemos que estar nosotros diciéndole a la persona. Recuerda que los pensamientos, hermano y hermana, los pensamientos no son realidad, son humo. Los hechos son realidad. Por eso se llama hechos. ¿Entiende? Así que los pensamientos, usted ni caso les haga. Los hechos son los importantes. Si nosotros queremos la bendición del Señor, nosotros tenemos que hacerle caso a Proverbios 28:13. Si yo estoy buscando que me profeticen, pues me voy a la Escritura, porque no hay profecía más segura que la Escritura. ¿Para qué le voy a andar buscando? Hermano, ¿soñó algo sobre mí? No, pues sí, fíjese, hermana, que yo soñé que usted iba por un lago y que, ay, hermano, va a venir desgracia. ¿Para qué? ¿Me entiende? Cuando la palabra es la más segura, lea la palabra, sea conducida por el Espíritu Santo. Amén. ¿A dónde, Señor? ¿Qué es lo que me quieres decir hoy, Señor? Háblame hoy, Señor. ¿Qué es lo que me quieres decir, Santo Espíritu de Dios? Háblame, dime. Y entonces el Espíritu Santo le va a dirigir a usted, ahí va a hablar porque está vivo. Está vivo, no es una hielera, no es un refrigerador, no es un bote, no es la pala, no es la cuchara. El Espíritu Santo está vivo el Espíritu Santo y habla, pero habla de una manera muy especial en tu corazón. Me acordé ese, ok, la palabra, ¿no? No vamos inmediatamente, agarramos la Biblia donde caiga o lo que vemos, Pedro, Juan, lo que sea, y lo leo, pero no quedó nada en mi corazón. Y al momento de que nosotros empecemos, cometamos una falta administrativa espiritual, vamos a llamarlo así, ¿verdad? Así lo estoy llamando yo ahorita, ¿no? No es que así se llame, pero para ser entendido, una falta administrativa espiritual que no alcanza a ser pecado y un delito que es un pecado que alcanza la muerte, ¿no? Hay pecados de muerte y hay pecados no de muerte, ¿no? Quiere decir, hay pecados que ya pecaste, la blasfemia del Espíritu Santo y ya no hay vuelta, pero hay pecados que tienen perdón, ¿no? Así que, amados hermanos y hermanas, escuche bien lo que dice Proverbios 28:13. No te sientas como una ovejita sola, porque no estás sola. Lo que pasa es que tu mirada está fijada en la misma piedra. Así que voltea a los lados y vas a ver personas que te pueden ayudar, personas que pueden aportar algo a tu vida espiritual. Bendito sea el Señor por esos maestros,
Bendito sea el Señor por los que tienen ese ministerio maravilloso, precioso de ser maestros. No es que se saquen una palomita, esos son magos. Lo que se sacan una paloma en un pañuelo, esos son magos. Maestros que conforme a la Escritura nos enseñan y nos dejan un sabor de verdad, un sabor de fortaleza, un sabor que es el Espíritu Santo el que está hablando por medio de la boca de ellos, conforme 100% en la Escritura. ¡Ánimo! Así que piense hoy en este día, amado hermano y hermana, ¿qué usted necesita? ¿Necesita conocer más Biblia? ¿Necesita conocer más a Cristo? ¿Necesita conocer a profundidad la Escritura? Entonces necesitamos un maestro. No puede ser un evangelista, no puede ser un pastor, no. Por eso el Señor puso ministerios. Que el Señor le bendiga, Dios le guarde, ánimo. Un saludo, mi hermana, hasta allá y a toda su familia. Dios le bendiga, cuídese, hay poder en Cristo.